Hola ingenieros y programadores, en este video vamos a aprender a hacer un programa en MATLAB que nos encuentre la raíz de una función empleando el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es probablemente el método numérico para encontrar raíces de funciones más utilizado en demasiados campos de la ciencia y la ingeniería. Esto principalmente a que es de los más rápidos, si no es que el más rápido para hacer esto y de los más fáciles de programar. Previamente habíamos abarcado los métodos numéricos para encontrar raíces de funciones cerrados, el método de la bisección y la regla falsa, y ahora vamos a empezar a ver los métodos abiertos, empezando por el de Newton-Raphson. Entonces, como en los videos anteriores, vamos a empezar con una explicación interactiva, con un código como los anteriores, este sería una versión interactiva, y luego vamos a programar una función que nos permita calcular rápido pues la raíz de una función empleando unos simples datos de entrada. Entonces, en resumen, recuerda que los métodos numéricos para encontrar raíces de funciones, al menos los cerrados, necesitan dos valores que tengan entre ellos la raíz de la función. Por eso en los métodos numéricos anteriores siempre elegíamos por ejemplo menos 2 y 0 para encontrar esta raíz, pero los métodos abiertos no necesitan eso. En realidad simplemente les das un valor inicial y el algoritmo se encarga de hacer el resto. Sin embargo, los métodos abiertos son un poco más vulnerables. Los abiertos son mucho más rápidos, pero son vulnerables a divergencias. Entonces vamos a abarcar todos esos detallitos más adelante. Entonces vamos a empezar otra vez con la función de siempre, coseno de x más x, y vamos a empezar con nuestra estimación en 0. Obviamente sabemos que la raíz está como en menos 0.7, entonces lo que hace el método de Newton-Raphson es que nos calcula la recta tangente en este punto y en base a donde esa recta intersecte el eje x, ahí va a estar nuestra siguiente iteración. Entonces si empiezo en 0, la recta tangente es esta de acá y cruza exactamente con el eje x en este punto. Entonces ese va a ser nuestro nuevo valor. Y vemos que ya con esto ya estamos demasiado cerca del valor real, que está por aquí en menos 0.7. Si avanzamos el algoritmo, vemos que nuestra próxima iteración ya prácticamente está en el resultado. Y como te darás cuenta, con solo 5 iteraciones nosotros ya alcanzamos una raíz bastante buena con un error relativo bastante pequeño. Y esto es en un caso en el que elegimos un buen valor inicial, pero como explicaré más adelante, esto no siempre es el caso y hay que hacer que nuestro código sea resistente a este tipo de inconveniencias. Entonces, como de costumbre, este código va a estar compartido en los enlaces de la descripción para que los tengas y los estudies. Si no te has suscrito aún, te invito a hacerlo de una vez, ya que estoy subiendo contenido muy único como este y muy seguido. Y sobre todo, si este video te gusta y o te ayuda en tus estudios, regálame un like. Ahora sí, comencemos. Entonces, para fines prácticos, casi todo el algoritmo que estamos haciendo ahorita es similar a los anteriores para los métodos cerrados. Simplemente lo que cambia es nuevamente la pura fórmula con la que se calcula la nueva aproximación. Entonces, de hecho, esta es de las más sencillas de todos los métodos numéricos para encontrar raíces de funciones. Y esto es porque nos dice esa fórmula que la nueva aproximación de la raíz es igual a la aproximación actual menos la división de la función evaluada en la aproximación actual sobre la primera derivada de la función evaluada en la aproximación actual. Entonces, el único inconveniente para hacer este programa es que necesitas saber cuál es la primera derivada de la función, y eso a veces puede ser un poco retador. Entonces, lo que vamos a hacer es dos cosas. Vamos a hacer una versión del código, la cual nos permite usar la Symbolic Math Toolbox, la cual nos va a calcular la derivada de cualquier función mientras las creamos bien con mucha facilidad. Y también vamos a hacer otra versión del código que no va a usar ese toolbox, que nos va a implicar que nosotros manualmente ingresemos la función y la primera derivada de la función, pero que es igual de efectiva. Entonces vamos a empezar nuestro código como los demás, como una función. Y aquí pues obviamente para la primera versión vamos a necesitar la función, el valor actual, o sea la primera aproximación de nuestra función, y como antes el número de iteraciones y el error
relativo mínimo antes de converger en una solución. Entonces lo que vamos a hacer es que, aprovechando la Symbolic Math Toolbox, la cual nos permite literalmente hacer álgebra y cálculo con MATLAB, pues vamos a usar la función string2sim. Entonces la idea es que escribamos f como un string. Por ejemplo, la función del principio la escribiríamos así. Y entonces automáticamente MATLAB con esta función nos va a expresar ese string como una función simbólica con la cual nosotros ya vamos a poder hacer todo tipo de álgebra y cálculo. Le podremos sacar derivadas, integrales, sustituirla, hacerle operaciones aritméticas y algebraicas, casi lo que quieras, pero ahorita nos vamos a enfocar en simplemente usarla a nuestro provecho. Entonces el siguiente paso es determinar cuál es la variable independiente en esta función simbólica. Entonces podemos usar esta función llamada simbar, la cual nos va a calcular esto automáticamente, que de hecho cuando tú lo ingresas manualmente, si tú pones la función así como esta, pues tú sabes que la variable independiente es x, pero a lo mejor a ti se te ocurre poner todo en y o en cualquier otra letra, o es más, incluso quisiste poner dos variables. Entonces con este comando nos vamos a dar cuenta exactamente cuál es esa variable simbólica automáticamente. Y entonces ahora sí podemos calcular la primera derivada de la función simplemente usando la función diff. El primer argumento sería la función simbólica, luego la variable simbólica y luego el orden de la derivada. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, ok, a esta función sáquele la primera derivada con respecto a esta variable. Y listo. Ya con eso automáticamente sabremos cuál es la derivada de la función, y el resto del código es prácticamente como los anteriores. Vamos a emplear un ciclo for. Vamos a hacerlo también como siempre desde i de 1 hasta el número de iteraciones más 1. Y aquí lo que tenemos que hacer es almacenar primero la aproximación en una variable aparte y luego guardar esta aproximación en un vector de todas las aproximaciones, ya para que cuando lo imprimamos como una tabla, como en los videos anteriores, pues ya veamos todo ahora sí progresivamente en la misma variable o en el mismo vector de x, y. Entonces, recordando la ecuación, la aproximación es simplemente la aproximación actual, que inicialmente sería esta misma que nosotros vamos a poner, menos una división. Entonces para la parte de arriba vamos a usar el comando subs, que nos va a sustituir valores en una función simbólica. Entonces vamos a sustituir en la función original, en donde veamos la variable simbólica, vamos a sustituir pues la aproximación actual y hacemos prácticamente lo mismo en el denominador, solamente que aquí va a ser evaluar en la derivada, y nos aseguramos que esto nos lo convierta a un valor numérico y listo. Entonces el vector xy, que es donde vamos a ir guardando las aproximaciones, vamos a irlo construyendo iteración por iteración. Entonces ahora sí, el siguiente elemento de este vector va a ser exactamente lo que acabamos de calcular. Y también vamos a ir almacenando los valores de y conforme vayamos calculando los valores de x. Aquí simplemente guardaríamos esto mismo de acá, la función original evaluada con la aproximación actual, pero como un valor numérico. Y por último, el error aproximado actual. Entonces, tal y como en los videos anteriores, también lo vamos a ir construyendo iteración por iteración. Y la fórmula no ha cambiado. Tenemos que vamos a calcular la aproximación nueva menos la aproximación anterior o la actual, dividido sobre otra vez la nueva aproximación, y todo esto por 100 para tenerlo un porcentaje. Y entonces aplicamos el criterio de convergencia de siempre, que sería este. Entonces, si el error aproximado actual es menor al error estimado que nosotros
ponemos aquí al principio, entonces ya acabamos el código. Y cuando acabemos imprimimos los resultados y los mostramos como variables de salida. Vamos a poner la prueba. Entonces vamos a poner el ejemplo de antes, coseno de x más x. Vamos a empezar en 0. Vamos a poner por lo pronto 100 iteraciones a lo mucho, pero con un criterio de convergencia de 0.001%. Y vamos a ver entonces que el método Newton-Raphson es exageradamente rápido. Como te darás cuenta, nuestra primera aproximación es 0 y luego nos pasamos hasta -1, y a partir de la tercera iteración ya estamos con casi todos los decimales que necesitamos. O sea, veamos que en solo 3 iteraciones ya estamos en el 1% de error, y con solamente 5 iteraciones tenemos un error aproximado ridículamente pequeño. Luego, para la otra versión, que no necesita la Symbolic Math Toolbox, vamos a modificar un poco de esto. Vamos a borrar esas primeras 3 líneas de código, y aquí lo que vamos a hacer es ingresar una otra entrada. Vamos a ingresar la función, pero también la derivada de la función, y lo vamos a hacer como lo hacíamos en videos anteriores, o sea, ingresando las funciones como funciones anónimas. Entonces, la función original sería esta, y la primera derivada de la función sería esta. Entonces nosotros manualmente tendremos que ingresar esto en los datos de entrada. De ahí en más, lo único que hay que cambiar es que aquí vamos a poner f evaluado en x y actual, y aquí lo mismo pero con la derivada, y aquí también. Y eso es todo lo que hay que hacer diferente. Esa es la ventaja de usar funciones anónimas. Un muy buen truco. Entonces deberíamos obtener exactamente el mismo resultado con este nuevo código. Listo. Exactamente el mismo resultado, mismo comportamiento. De hecho, hasta nos ahorramos algunas cuantas líneas de código. Pero nuevamente aquí la debilidad de este método es que necesitamos saber cuál es la derivada de la función. Entonces eso es todo respecto a cómo hacer el algoritmo. Es muy sencillo, como dije, pero tal y como dije previamente, hay que tomar en cuenta sus debilidades. Como dije, el método Newton-Raphson tiene algunas debilidades exclusivas del propio método, pero los métodos abiertos también por sí solos tienen sus propias debilidades con respecto a un método más lento pero cerrado. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que una vez que nosotros hagamos esto en la primera versión, si es que tienes la Symbolic Math Toolbox, pues primero tienes que determinar si la derivada de la función evaluada en el punto que tú das inicialmente, o sea, xy, pues si es igual a 0, entonces tu código va a tronar. Entonces tienes que asegurarte que eso no suceda. Entonces eso lo podemos arreglar con una simple limitación al inicio del código antes de empezar cualquier bucle. Entonces aquí podemos hacerlo de estas maneras. Si sustituimos en la derivada de la función, en donde veamos la variable simbólica, ponemos xy, y si esto es exactamente 0, entonces podemos poner un error como este. Y eso nos va a detener todo el código y ya no se va a ejecutar nada de lo que está acá. Y luego, en esta otra versión, lo puedes poner aquí al mero inicio. Pero aquí sería más sencillo, aquí simplemente pondríamos, si evaluamos df en xy, y eso es igual a 0, entonces listo, ya lo logramos. De lo otro de lo que nos tenemos que cuidar es de las divergencias oscilatorias y de las convergencias muy lentas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Lo primero es la divergencia oscilatoria. Casualmente el método Newton-Raphson es bastante sensible a si tú eliges un mal valor inicial, y dependiendo de las funciones puede que a veces empiece a dar vueltas en círculos y sigan corriendo las iteraciones y nunca llegues a una convergencia. Por ejemplo, si yo ingreso en la función x cúbica menos 2x más 2 y doy un valor inicial de 0, yo voy a empezar a tener una divergencia oscilatoria. Justo así. Entonces observan que al principio empiezo en 0 y la siguiente iteración es 1. Y entonces de repente estoy 100, infinito y así.
cíclicamente, continuamente doy vueltas en círculos. Entonces mi error aproximado siempre es 100 y luego infinito, 100, infinito y siempre voy de 0 a 1, continuamente en esto. ¿Por qué pasa esto? Vamos a verlo entonces en la versión interactiva. Vamos a poner aquí la función otra vez, vamos a empezar en 0, pero solo pondremos 10 iteraciones para no ponernos en problemas. Y voy a deshabilitar la manera en la que yo programé que no ocurran divergencias oscilatorias. Entonces la función va algo así. Empezamos en 0 y luego con la derivada tenemos tangente que toca exactamente este punto. Y entonces nosotros diríamos, bueno, entonces la próxima iteración debería quizás mejorarnos un poco. Pero vemos que entonces esta recta nos devuelve exactamente a donde estábamos previamente. Así que ahora estamos otra vez de vuelta en 0. Y así vamos a estar dando vueltas en círculos continuamente. 0, 1, 0, 1. Y esto puede continuar hasta que te hartes y logres reiniciar tu computadora. Entonces, para solucionar este problema, necesitas agregar un código como este. Lo que tienes que hacer es tener una variable contadora que te cuente el número de oscilaciones. Entonces tú empiezas en 0 y dices, ok, si después de la segunda iteración, casualmente, la nueva aproximación es igual a la anterior, y también si aún el error aproximado actual sigue siendo mayor al establecido, entonces vamos a aumentar en 1 este contador. Y entonces, si esto sucede 3 veces, aquí ya vamos a detener el código. Divergencia oscilatoria detectada. Y listo. Por último, hablemos sobre las convergencias lentas. Entonces, como dije, el método Newton-Raphson tiene ese problemita de que a veces, dependiendo de la función y dependiendo de dónde empieces, puede que te tardes mucho en llegar a la solución. Entonces, por ejemplo, si usamos la función x a la décima potencia menos 1 y empezamos en 0.5, vamos a notar que nos toma básicamente 44 iteraciones llegar a un resultado pues mínimo. O sea, observa que empezamos con una mala aproximación y nos quedamos estancados 10 y tantas, casi 20 iteraciones en un error aproximado de 11. Y ya después de unas cuantas como que ya recuperamos el camino y al final sí llegamos a la raíz prácticamente exacta, que es 1, con un error relativo muy pequeño, pero pues fíjate todo lo que nos tomó. Entonces la verdad es de que en estos casos es recomendable que simplemente uses otro método iterativo, o en su defecto que también pongas un límite de cuántas iteraciones malas puedes tener, porque a veces incluso puedes tener que, en vez de que vaya bajando el error aproximado, este vaya subiendo. Y si sube y sigue subiendo, pues nunca se va a tener tu código, ¿verdad? Entonces tú tienes que poder tener ese tipo de alertas, que se detenga el código, porque si no, esto puede continuar y continuar hasta que simplemente abras el administrador de tareas y cierres el programa. Entonces, para solucionar esto, lo único que tienes que hacer es habilitar una línea de código como esta. Entonces lo que tú vas a hacer es decir, bueno, si llevo, no sé, 30 o más iteraciones y el error aproximado sigue siendo mayor al establecido que pusimos aquí al principio, entonces vamos a decir que hay un error y que sabes que mejor uso otro valor inicial de X. Y listo, eso es todo. De hecho, por ejemplo, con la función que pusimos al principio, si nosotros en vez de haber empezado en 0, empezábamos en 1, vamos a ver que muy rápidamente tenemos malas aproximaciones. O sea, de hecho, esto nos lleva a un valor muy lejano como la siguiente iteración. Nos lleva prácticamente hasta menos casi 9. Y entonces esto quiere decir que muy seguramente tardemos en recuperar el camino. Afortunadamente la siguiente iteración nos devuelve un poco más a la raíz. Y después de 3 iteraciones ya nos devolvemos a un valor más correcto de 0.5. Entonces a partir de aquí ya otra vez el algoritmo va a corregirse solo de manera rápida. Entonces en ese caso, en vez de 5 iteraciones fueron 9 por un mal valor inicial. Entonces eso es lo único que hay que tener contemplado y tener cuidado en ese tipo de casos.
Ya por último, nomás quiero especificar que este código es el optimizado, el que tú vas a poder descargar, que tiene un poco más de detalle que el que acabamos de construir. Tiene líneas de código comentadas y está un poco más optimizado. Aquí vienen instrucciones de uso por si no entiendes algo, y realmente lo único diferente es la protección contra los errores de entradas. Entonces la idea es que el código que tú vas a descargar puedes usarlo de dos formas. Tú puedes limitarte a decir, ¿sabes qué? No me importa el número de iteraciones, quiero que el algoritmo continúe hasta que se llegue a este criterio de convergencia. Entonces, ingresando esto, en vez de un número de iteraciones, se activa ese método o ese criterio de convergencia. Pero también lo que pudiste haber hecho es decir, ok, ¿sabes qué? Solo quiero 5 iteraciones a lo máximo, no me importa el error aproximado. En este caso, el código se va a tener exactamente después de 5 iteraciones, no importa lo que pase. Entonces, esta es la manera más amigable y rápida de usarlo. Si es que, por ejemplo, te piden, ¿sabes qué? Usa el código hasta 5 iteraciones. Pero si te piden hasta que se alcance el criterio de convergencia, entonces el otro método es mejor. Y con eso terminamos. Entonces, como costumbre, si tienes una duda o comentario, no dudes en dejarlo abajo en la descripción. Yo con gusto te respondo. Puedes escribirme abajo en los comentarios, directo a mi correo o en la página de Facebook. Si no te has suscrito aún, ¿qué esperas? Aún estás a tiempo. Y pues sin más que decir, me despido. Nos vemos a la próxima. Y no olvides, por supuesto, mantenerte curioso.